Hola, ¿cómo va? Esperamos un ratito a que se vayan sumando. ¿Cómo les va, chicas? ¿Se escucha bien? Por las dudas pregunto, ya que somos pocas. Sí, tocaya, Dori. Bueno. Esperamos un ratito más. Nos tocan capítulos no tan difíciles como los pasados, pero vamos a ver qué pasa con esta familia. ¿Se escucha bien? Hola, Gaby. Ok, bárbaro. Bueno, si les parece, empiezo, ¿sí? Bueno, capítulo 122, Suelo Sagrado. A pesar de la generosidad de los vecinos, había muy poco que guardar. Tampoco había ningún motivo para seguir en Filadelfia. Nuestra vida allí había terminado. Hubo, siempre las hay, bastantes especulaciones con respecto a la causa del incendio, aunque después del arrebato en el velatorio, una sensación de firme irreversibilidad se apoderó de todos nosotros. Los vecinos seguirían hablando, pero entre la familia se llegó al acuerdo tácito de que poco importaba si el incendio había sido un accidente o respondía a los malos designios de alguien. Nada devolvería a Henry Christian. Nada de lo demás importaba. Jamie se llevó a Fergus para organizar los preparativos del viaje, no porque necesitase ayuda, sino para que Fergus se moviera, por miedo a que se quedara sentado sin más junto al pequeño ataúd de Henry Christian y no se volviera a levantar. Las cosas eran más fácil y difíciles para Marsali. Tenía unos hijos de los que ocuparse, unos hijos que la necesitaban con todas sus fuerzas. Rachel y yo guardamos todo lo que había que guardar. Compramos comida para el viaje y nos encargamos de los últimos detalles de la partida. Yo recogí mi consulta y con lágrimas y abrazos mutuos entregué las llaves del número 17 de Chestnut Street a la señora Figg. Y a primera hora de la tarde del día siguiente al velatorio, pedimos prestado un pequeño carro, enganchamos a Clarence y seguimos a Henry Christian hasta su tumba. No hubo discusiones con respecto al entierro. Tras la vela, Ian se levantó sin más y dijo: «Sé dónde debe descansar». Era un largo camino, a unas 2 horas a pie de la ciudad. Sin embargo, el calor por fin había remitido y soplaba una ligera brisa, con el primer toque de frescor del otoño. No hubo ceremonia en nuestra comitiva, ni lamentos en gaélico por una vida truncada antes de tiempo, ni plañideras de oficio. Solo una familia no muy numerosa que caminaba junta por última vez. Dejamos el camino a una señal de Ian. Jamie soltó a Clarence y lo manió para que pastara. Después él y Fergus cogieron el ataúd y siguieron a Ian hacia los susurrantes árboles, por una senda pequeña y escondida, abierta por los ciervos y hasta un pequeño claro en el bosque. Había 2 grandes montones de piedras, que llegaban a la altura de la rodilla, y uno de menor tamaño, con la linde del claro, bajo las ramas de un enebro de Virginia. Contra él había una piedra plana con la palabra Rollo grabada en ella. Fergus y Jamie colocaron en el suelo el pequeño ataúd con delicadeza. Joanne y Felicity habían dejado de llorar durante la larga caminata, pero al verlo allí tan pequeño y abandonado, haciendo frente a la idea de alejarse, comenzaron a llorar en silencio, sin despegarse, y al verlas el dolor afloró en mí como una fuente. Germain agarraba con fuerzas la mano de su madre, mudo y resuelto, sin lágrimas. No buscaba apoyo, lo daba, aunque la angustia se vio claramente reflejada en sus ojos
cuando descansaron en el ataúd de su hermano. Ian tocó el brazo de Marsali con suavidad. «Este lugar está santificado con mi sudor y con mis lágrimas, prima», dijo en voz queda. «Santifiquémoslo asimismo con nuestra sangre, y permitamos que nuestro muchachito descanse aquí a salvo, con su familia. Si él no puede ir con nosotros, nosotros permaneceremos con él». Se sacó el xiangdu de la media y se lo pasó por la muñeca levemente. Después colocó el brazo sobre el ataúd de Henry Christian y dejó que unas gotas cayesen en la madera. Oí el ruido que hicieron como cuando empieza a llover. Marsali inspiró, hecha a pedazos, enderezó la espalda y cogió el puñal. Octava parte: búsqueda y salvamento. De la señora doña Abigail Bell, Savannah, Real Colonia de Georgia. Al señor don Jimmy Fraser, Filadelfia, Colonia de Pensilvania. Estimado señor Fraser, escribo en respuesta a su carta del día 17 del corriente mes, en la que informaba a mi esposo de su regreso a América, carta que le fue remitida por un amigo en Wilmington. Como verá, por el domicilio de la presente, hemos dejado Wilmington y nos hemos trasladado a Savannah, pues el clima político de Carolina del Norte cada vez era más peligroso para los legitimistas, en particular para mi esposo, dada su historia y su oficio. Es mi deseo asegurarle que su prensa se conserva en excelente estado. Si bien no está en uso en este momento, mi esposo contrajo una fiebre intermitente de gravedad poco después de nuestra llegada aquí, y se hizo patente que dicha afección era de tipo recurrente o periódico. De un tiempo a esta parte se encuentra algo mejor, pero no es capaz de continuar con el duro trabajo del oficio del impresor. Debo añadir, por si se plantea establecerse profesionalmente aquí, que si bien la política de este lugar es bastante más favorable a quienes profesan el legitimismo que la de las colonias del norte, un impresor se ve expuesto a un buen número de ofensas, sean cuales fueren sus creencias personales. Ahora mismo su prensa se halla en el granero de un agricultor llamado Simpson, que vive a escasa distancia de la ciudad. La he visto y me he asegurado en persona de que la máquina se encuentra limpia, seca, está envuelta en paja y a resguardo de las inclemencias del tiempo. Le ruego me ponga al corriente de sus deseos, si quiere que venda la prensa y le remita el dinero, o si quiere venir a buscarla. Agradecemos sobremanera su ayuda y su amabilidad, y las niñas rezan por usted y su familia cada día. Le saluda atentamente Abigail Bell. William Ransom, a su excelencia el duque de Paldrow, 24 de septiembre de 1778. Querido tío Hall, te complacerá saber que tu instinto paternal no te engañaba. Me satisface mucho decirte que es probable que Ben no haya muerto. Por otra parte, no tengo la más mínima idea de dónde diablos está o por qué está allí. Me mostraron una tumba en el campamento de Middlebrook, en Nueva Jersey, supuestamente de Ben, pero el cuerpo que yace en ella no es el de Ben. Tal vez sea mejor que no sepas cómo obtuve ese detalle en particular. Es evidente que alguien en el ejército continental debe de saber algo de su paradero. Sin embargo, la mayoría de los hombres de Washington que se hallaban en el campamento cuando Ben fue capturado se han ido. Existe un hombre que podría proporcionar alguna información, pero aparte de eso, la única conexión posible al parecer es el capitán al que conocemos. Por consiguiente, propongo buscar al caballero en cuestión y recabar la información que pueda tener cuando lo encuentre. Tu querido sobrino, William. Otra carta. Lord John Grey a Harold, duque de Paldrow. Charleston, Carolina del Sur, 28 de septiembre de 1778. Querido Hal, llegamos a Charleston en barco hace 2 días. Tras toparnos con una tormenta cerca de la bahía de Chesapeake que nos empujó hacia el océano, retrasándonos varios días. Estoy seguro de que no te sorprenderá en modo alguno saber que Dottie es mucho mejor marinera que yo.
Asimismo, promete como investigadora privada. A primera hora de esta mañana descubrió el paradero de Amaranthus Cowden, sirviéndose de la sencilla estrategia de abordar a una dama bien vestida en la calle, admirar su vestido y a continuación preguntarle el nombre de las mejores modistas de la ciudad, suponiendo, como me explicó más tarde, que Ben no se habría casado ni con una mujer corriente ni con una que careciese de interés por la moda. El tercer establecimiento que visitamos se jactó, en efecto, de que la señorita Cowen se hacía llamar señora Grey, dijeron, pero ellos conocían su apellido de soltera, dada que residía con su tía apellidada Cowen, que era clienta suya. Y me la describieron como una mujer joven, de mediana estatura y complexión excelente, grandes ojos marrones y abundante cabello rubio oscuro. No obstante, no me pudieron facilitar su domicilio, dado que la dama en cuestión se había trasladado no hacía mucho a Savannah para pasar el invierno con unos amigos. Tengo entendido que por desgracia la tía ha fallecido. Curiosamente, se hace llamar viuda, de manera que, al parecer, fue informada, por quien me gustaría saber, de la presunta muerte de Ben, algún tiempo después de la fecha de la carta que te envió, ya que de lo contrario no cabe duda de que lo habría mencionado. Asimismo, me resulta curioso de que se pueda permitir los servicios de Madame Eulalie, y de no poca cuantía. Conseguí persuadir a Madame de que me mostrara sus cuentas recientes, cuando en la carta que te envió manifestaba hallarse en apuros debido a la captura de Ben. Si en efecto Ben ha muerto, y se demuestra tanto la muerte como el matrimonio, quizá herede algunas propiedades, o al menos su hijo, pero no es posible que haya adoptado medidas legales en el tiempo que media entre la carta que te envió y el presente. Solo mandar una carta a Londres podría tardar ese tiempo fácilmente, suponiendo que tenga idea a quién mandársela, y suponiendo también que quien la recibiese te lo hubiera informado de inmediato. Ah, sí, es cierto, tiene un hijo varón y que es pequeño, es suyo. Madame le confeccionó 2 vestidos y algunos corsés para que le sirviesen durante el embarazo. Como es natural, no hay manera de saber si Benjamin es el padre de ese niño. Está claro que al menos conoce a Ben, o posiblemente a Adam. Pudo averiguar lo de What is White de cualquiera de la familia, pero eso no prueba ni el matrimonio ni la paternidad. En suma, una mujer interesante, tu hija política putativa. Es evidente que nuestro camino nos lleva ahora a Savannah, aunque es posible que ello requiera una mayor labor de investigación, dado que no conocemos el nombre de los amigos a los que ha recurrido y si ciertamente le aflige la pobreza, nos estará comprando vestidos nuevos. Confío en convencer a Dottie de que no es preciso que me acompañe. Está más que resuelta, pero veo que suspira por un médico cuoquero. Y si nuestra búsqueda se prolonga mucho, no permitiré que se exponga al peligro, te lo aseguro. Tu muy afectuoso hermano, John. Otra carta. General Sir Henry Clinton, comandante en jefe de América del Norte, a su excelencia el coronel Harold, duque de Paldrow, 46 de infantería. Señor, por la presente se le ordena y manda que reúna y componga a sus hombres como estime necesario y a continuación se una al teniente coronel Archibald Campbell para marchar sobre la ciudad de Savannah, en la colonia de Georgia, y tomar posesión de ella en nombre de su majestad. Firma H. Clinton. Harold, duque de Paldrow, sintió la presión en el pecho y llamó a su ordenanza. Café, por favor, le pidió al hombre, fuerte y deprisa. Y mientras tanto, traiga un brandy. Capítulo 124. Llevado a ti por las letras Q, E y D. Naturalmente, era impensable que vendiéramos a Clarence. ¿Crees que pesa tanto como una prensa?, inquirí, mirándolo con desconfianza. Su minúsculo establo contiguo a la imprenta había sobrevivido al incendio,
y aunque arrugaba el morro y estornudaba contra el viento, cuando el viento levantaba las cenizas de los carbonizados restos de la imprenta, no parecía muy afectada. Mucho más, creo. Jamie le rascó la frente y le pasó una mano por una de las orejotas. ¿Tú crees que las mulas se marean en el mar? ¿Pueden vomitar? Intenté recordar si alguna vez había visto regurgitar a un caballo o a una mula, que no era lo mismo que dejar caer bocados babosos de lo que quiera que estuvieran comiendo, pero no fui capaz. No sabría decir si pueden, repuso Jamie al tiempo que cogía un cepillo duro y levantaba nubes de polvo del ancho lomo gris de Clarence. Pero no vomitan. Entonces, ¿cómo sabría si una mula se marea en el mar? Por su parte, Jamie se mareaba que daba gusto, y me pregunté cómo se las apañaría si al final íbamos en barco, pues las agujas de acupuntura que yo utilizaba para aplacar sus náuseas se habían perdido en el incendio con tantas otras cosas. Jamie me miró con resentimiento por encima del lomo de la mula. ¿Es que tú no sabes si me mareo aunque no esté vomitando? Bueno, sí, repuse. Pero tú no estás cubierto de pelo y hablas. Te pones verde y empiezas a sudar a mares y a dar vueltas y a refunfuñar y pides que te peguen un tiro. Ya, bueno. Aparte de lo de ponerse verde, una mula puede decirte perfectamente si está hecha unos zorros y desde luego puede hacer que te den ganas de pegarle un tiro. Le pasó una mano por la pata a Clarence para levantarle el pie delantero izquierdo. El animal lo levantó y lo dejó caer con fuerza, justo donde antes estaba el pie de Jamie, y movió las orejas. Por otra parte, le dijo te podría hacer caminar hasta Savannah tirando de un carro, piénsalo, ¿eh? Salió del establo, cerró la puerta y la sacudió para asegurarse de que estuviera bien cerrada. Señor Fraser, un grito procedente del extremo del callejón llamó mi atención. Era Jonas Phillips. Probablemente fuera a casa a almorzar desde el salón de actos, donde seguía encerrado deliberando el Congreso Continental. Jamie le devolvió el saludo y tras hacerme un gesto de asentimiento, enfiló al callejón. Mientras lo esperaba, me centré en el baturbillo que ocupaba la otra mitad del establo. El poco espacio que quedaba junto a Clarence estaba lleno de las cosas que los vecinos habían conseguido salvar de lo que quedaba de la imprenta. Todo ello tenía un tufo acre y a ceniza, pero supuse que algunas cosas se podrían rescatar o vender. La carta de la señora Bell nos había hecho considerar mucho nuestro futuro inmediato. La prensa de Fergus había perecido de manera irremisible en las llamas. El abandonado armazón seguía allí, con las partes metálicas retorcidas de un modo que sugería inquietantemente que había muerto en agonía. Fergus no había llorado. Después de Henry Christian no creía que nada podía volver a hacerlo llorar, pero sí evitaba mirar siempre que pasaba cerca de las ruinas. Por un lado, la pérdida de la prensa era terrible, pero por otro, nos ahorraba el problema de tener que llevarla a... En fin, ese era otro problema. ¿A dónde íbamos? Jamie me había asegurado que nos íbamos a casa de vuelta al cerro. Pero estábamos a finales de septiembre y aunque consiguiéramos reunir el dinero para pagar el pasaje de tantas personas y de Clarence, y fuésemos los bastante afortunados para que no nos hundiera o nos capture un patrullero británico, nos separaríamos de Fergus y Marsali en Wilmington. Luego remontaríamos el río Carpfear para adentrarnos en Carolina del Norte. Marsali, Fergus y los niños seguirían camino solos hasta Savannah. Sabía que Jamie no quería hacer eso, y para ser sincera, yo tampoco. La pequeña familia sobrevivía, pero no cabía duda de que la muerte de Henry Christian y el incendio los había dejado a todos malheridos, sobre todo a Germain. Se le veía en la cara, incluso en su forma de andar. Ya no era garbosa ni sus ojos eran brillantes, ya no tenía ganas de aventuras. Caminaba con los hombros caídos como si esperase recibir un golpe salido de la nada, y aunque a veces
olvidaba unos instantes y volvía a su pavoneo y su charla habituales, se veía cuando lo asestaba el golpe de la memoria salido de la nada y lo dejaba tambaleándose. Jan y Rachel habían asumido la responsabilidad de asegurarse de que no se escabullera solo. El uno o la otra siempre lo estaban llamando para que acudiera a ayudarlos con la compra del mercado o fuera al bosque a buscar la madera adecuada para el mango de un hacha o un nuevo arco, y funcionaba. Si Fergus iba a Savannah a recuperar a Bonnie, la prensa original de Jamie, Marsali se vería entorpecida y se preocuparía por su embarazo que seguía su curso, y por las dificultades de viajar con una familia y de crear un nuevo hogar, pues Fergus necesitaba dedicarse a poner en marcha un nuevo negocio y ocuparse de la política local fuera cual fuese. Germain podría escurrirse con facilidad por las grietas de la familia y perderse. Me preguntaba si Jenny se iría con ellos o con Jan y Rachel. Desde luego a Marsali le vendría bien su ayuda, pero recordé lo que había dicho ésta y pensé que tenía razón. Jan es su Benjamín, y no lo había disfrutado mucho. Era verdad. Básicamente había perdido a Jan con 14 años y no lo había vuelto a ver hasta que ya era adulto y moicano. Yo había visto a veces cómo lo miraba, cuando hablaba y comía, con un pequeño brillo en el interior en el rostro. Hurgué con cuidado en el montón de restos. El cardelo de Marsali había salido ileso, aunque estaba cubierto de hollín. Algunos platos de peltre, uno medio derretido, de los de madera, se habían quemado todos, y una pila de Biblias rescatadas de la habitación delantera por algún alma piadosa. Había ropa tendida en una cuerda en el callejón. Lo que colgaba allí había sobrevivido, aunque un par de camisas de Fergus y el delantal de Joanny estaban muy chamuscados. Me figuré que hervirla con jabón de lejía quizá le quitara la peste a fuego a la ropa, pero dudaba que la familia se la volviese a poner. Tras terminarse el heno, Clarence se frotaba metódicamente el testuz contra el último listón de la cancilla, haciendo que vibrara y traqueteara. «Te pica, ¿eh?» Lo rasqué y asomé la cabeza por el establo, pero Jamie seguía hablando con el señor Phillips en la entrada del callejón, así que reanudé mi inspección. Bajo un montón de obras de teatro manchadas por el humo, encontré el pequeño reloj de carrillón de Marsali, milagrosamente intacto. Se había parado, claro estaba, pero cuando lo cogí emitió un breve y dulce sonido argenteo que me hizo sonreír. Quizá fuese un buen presagio para el viaje. Y después de todo, aunque Jamie y yo, y Rachel e Jan saliéramos de inmediato al Cerro Fraser, era imposible que llegáramos a las montañas de Carolina del Norte antes de que la nieve cerrara los pasos durante el invierno. No podríamos ir hacia el interior hasta marzo como pronto. Suspiré con el reloj en la mano, imaginando el cerro en primavera. Sería un buen momento para llegar. El buen tiempo, favorable para plantar y construir. Podía esperar. Oí los pasos de Jamie por el callejón adoquinado y paré. Al acercarme a la puerta del establo, vi que se había detenido donde había muerto Henry Christian. Permaneció un segundo inmóvil y después se santiguó y se volvió. La solemnidad abandonó su rostro al verme y sostuvo en alto una bolsita de cuero, risueño. «Mira, Sassenach, ¿qué es?» La encontró uno de los muchachos de Philip, que andaba rebuscando por ahí, y se la llevó a su padre, por las manos. Perpleja, hice lo que me pedía, y al volcar la bolsa cayó una pequeña lluvia de trozos de plomo gris, oscuros, sorprendentemente pesados. Un tipo de una familia completa de... Cogí uno y lo miré entrecerrando los ojos. «¿Claslon Italic?» «Mejor, Sassenach», aseguró cogiendo la letra Q del montón de mi mano. Hundió la uña del pulgar en el blando metal y dejó a la vista un tenue brillo amarillo. El tesoro de Marsali. «Dios mío, es verdad. Se me había olvidado por completo». En los momentos más críticos de la ocupación británica, cuando Fergus se había visto obligado a abandonar su hogar para no ser arrestado y a dormir cada noche en un sitio distinto,
Marsali fundió una familia de tipos en oro y cubrió cuidadosamente cada letra con grasa, hollín y tinta. Llevaba la barucita bajo el delantal, por si también ella y los niños tenían que salir corriendo. Me figuro que a Marsali también. La sonrisa de Jamie se desvaneció un tanto al pensar en los motivos de la distracción de Marsali. La había enterrado bajo los ladrillos del hogar, supongo, que cuando se marchó el ejército. Sam Phillips la encontró mientras derribaban la chimenea. Señaló el lugar carbonizado donde antes se hallaba la imprenta. La chimenea había sufrido daños cuando se desplomó la pared, así que algunos hombres la habían echado abajo y habían apilado pulcramente los ladrillos. La mayoría de ellos estaban intactos a pesar del fuego y se podían vender. Metí la letra con cuidado en la bolsa y volví la cabeza hacia Clarence. Supongo que un orfebre podía hacerme unas agujas de acupuntura bien grandes, por si acaso. Capítulo 125. Calamar en la cena al rico calamar. Charleston, Real Colonia de Carolina del Sur, Lord John y su sobrina Dorotea cenaron esa noche en una pequeña fonda cerca de la playa, en cuyo aire flotaba un delicioso aroma a pescado asado, anguilas con salsa de vino y calamarcitos enteros fritos, crujientes rebozados en harina de maíz. John respiró hondo, satisfecho, le señaló una banqueta a Dottie y se sentó, asimismo disfrutando del instante de indecisión gustativa. En ese momento, en el que puedes imaginar, convencido de que te comes todo lo que se te puede ofrecer en el establecimiento, le dijo a Dottie, sin que por un segundo te preocupe la certeza de que el estómago tiene una capacidad limitada y de que por tanto al final, por desgracia, hay que elegir. Dottie parecía abrigar sus dudas, pero instada a ello, cogió una buena cantidad de aire al que acababa de añadirse el aroma del pan recién horneado, cuando la camarera que llegó con una gran barra y un plato de mantequilla que tenía un trébol de 4 hojas, pues ese era el nombre del establecimiento, dibujado en la oleaginosa superficie. Vaya, eso huele estupendamente. Se le alegró la cara. ¿Puedo tomar un poco, por favor, y un vaso de sidra? A John le satisfizo ver cómo mordisqueaba ávidamente el pan y olía con ganas la sidra, que era lo bastante aromática para desafiar incluso a los caramales. Su elección final, a regañadientes, aunque ésta iba acompañada con una docena de ostras recién abiertas para llenar los huecos que pudiesen quedar. Dottie se había decidido por la merluza al horno, aunque por ahora no había comido mucho. Esta tarde bajé al puerto mientras descansaba, comentó él al tiempo que partía un buen pedazo de pan para contrarrestar el rábano picante rallado mezclado con el jugo de ostras. Hice algunas preguntas y encontré 2 o 3 barquitos cuyos propietarios no son reacios a emprender un viaje rápido a Savannah. ¿Cómo de rápido?, preguntó ella con cautela. Está a poco más de 150 kilómetros por mar, respondió su tío, y encogió los hombros con naturalidad. Quizá 2 días, con buen tiempo y buen viento. Dottie miró con escepticismo hacia la ventana de la fonda, cuyos postigos estaban echados. Los postigos temblaban con las ráfagas de la lluvia y viento. Estamos en octubre, tío John. El tiempo rara vez es previsible. ¿Cómo lo sabe, señora? ¿Podría traerme un poco de vinagre para los calamares? La esposa del dueño asintió ajetreada y él repitió. ¿Cómo lo sabes? El hijo de nuestra patrona es pescador y su esposo también lo era. Murió en un temporal el pasado octubre, añadió con dulzura antes de meterse en la boca el último trozo de pan. Esa aprensión y esa prudencia no son muy propias de ti, Dottie, observó él al tiempo que cogía la botella de vinagre a la dueña y regaba con él los crujientes calamarcitos. Dios, dijo masticando, ambrosía. Ten, prueba uno. Lo pinchó con el tenedor y se lo pasó. Sí, bueno, miró el tenedor con una desconfianza
con una manifiesta falsa de entusiasmo. ¿Cuándo se tardaría yendo por tierra? Quizá 4 o 5 días, si el tiempo acompaña, claro. Ella suspiró y se llevó el calamar a la boca. Vaciló y con el aire de un gladiador romano que se enfrenta a un cocodrilo en la palestra, se lo metió en la boca y empezó a masticarlo. Se puso blanca. ¡Dottie! Él se levantó de un salto, derribando la banqueta y consiguió cogerla antes de que cayera al suelo. ¡Ugh! Dijo débilmente y abandonando los brazos de su tío, salió disparada hacia la puerta con arcadas. Él fue detrás y llegó a tiempo para sujetarle la cabeza cuando echó el pan, la sidra y el calamar a medio masticar. Lo siento mucho, se disculpó momentos después, en cuanto él salió de la fonda con una jarra y un paño húmedo. La muchacha estaba apoyada en la pared más resguardada del lugar, envuelta en la capa de él, y tenía el color de un pastel de cebo de mal estado. ¡Qué vergüenza! No te apures, repuso con amabilidad. He hecho esto mismo con tus 3 hermanos de vez en cuando, aunque dudo que fuese por la misma causa. ¿Cuánto hace que sabes que estás encinta? Con seguridad hace unos 5 minutos, contestó, tragando saliva de manera audible y estremeciéndose. Señor, no volveré a probar el calamar. ¿Habías comido calamar antes? No, y no lo quiero volver a ver. Porras, la boca me sabe a vómito. John, que tenía una amplia experiencia en esos asuntos, le ofreció la jarra de cerveza. Enjuágate con esto, recomendó, y bebe el resto, te asentará el estómago. La muchacha tenía sus reservas, pero hizo lo que se le aconsejaba y al acabar de beber seguía pálida, aunque se sentía mucho mejor. ¿Mejor? ¿Bien? Supongo que no querrás volver a entrar. No, claro que no. Deja que pague y te lleve a casa. Una vez dentro, pidió a la dueña que envolviese la abandonada cena. No le importaba comer calamares fritos fríos, pero quería comer, estaba muerto de hambre, y puso buen cuidado en sostener el paquete de cara al viento mientras volvían a la casa de huéspedes. ¿No lo sabías?, inquirió, presa de curiosidad. Eso es algo que se me ha dado que pensar a menudo. Algunas mujeres me han dicho que lo supieron en el acto, y sin embargo he oído a otras que no se dieron cuenta de que estaban en estado hasta el instante del alumbramiento, por increíble que pueda parecer. Dottie se rió. El viento frío les había devuelto parte del color a sus mejillas, y a John le alivió ver que había recuperado el buen humor. ¿Son muchas las mujeres que hablas de esas intimidades contigo, tío John? Resulta un poco extraño. Resulta que atraigo a mujeres extrañas, aseveró satisfecho, y también que tengo la clase de cara que hace que la gente se sienta compendida a contarme cosas. En otros tiempos quizá debería haber sido confesor, si esa es la palabra. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la cogió del codo para que esquivara un montón de excrementos de caballo. Ahora que lo sabes, ¿qué quieres que hagamos al respecto? No creo que haga falta hacer nada hasta dentro de unos 8 meses, adujo ella, y él la miró con extrañeza. Ya sabes a qué me refiero, precisó. Dudo que desees establecerte en Charleston hasta que nazca tu hijo. ¿Quieres volver a Filadelfia? ¿O a Nueva Jersey? ¿O al lugar dejado de la mano de Dios donde se encuentra Denzel en este momento? ¿O quieres que lo disponga todo para continuar hasta Savannah y quedarnos allí algún tiempo? ¿O se le ocurrió otra cosa que hizo que se pusiera serio? ¿Quieres volver a casa, Dottie? A Inglaterra, me refiero, con tu madre. La cara de sorpresa de Dottie dio paso a una mirada de añoranza que a John le rompió el corazón. Miró hacia el otro lado, conteniendo las lágrimas, pero su voz era firme cuando se volvió hacia él. No, repuso, y tragó saliva. Quiero estar con Denzel. Demás consideraciones aparte, añadió, consiguiendo sonreír. Sabe traer niños al mundo. Su primo William es accoucher de la reina, y Den estudió algún tiempo con él. Bueno, eso será de ayuda, convino Gray con bastante sequedad. Él había traído un niño al mundo en una ocasión, absolutamente en contra de su voluntad y todavía sufría de pesadillas. Aunque era mejor que Dottie no quisiese volver a Inglaterra. Lo había sugerido
obedeciendo un impulso, pero ahora que se daba cuenta de que quizás fuera más peligroso que cualquiera de las otras alternativas. Dado que Francia había entrado en la guerra, todos los barcos ingleses corrían peligro. Aún así, creo que deberíamos ir a Savannah, decía Dotty. Me refiero a que estamos muy cerca, y si la esposa de Ben está allí, es posible que necesite nuestra ayuda, ¿no? Sí, accedió él de mala gana. Era una obligación familiar, y después de todo, a menos que se instalara en Charleston durante los 8 meses siguientes, no parecía que hubiese alternativa a que Dotty viajase a donde quiera que fuese. Con todo, la idea de que diera luz allí, responsabilizándolo a él de conseguir parteras y niñeras, y después sería preciso llevarlos a ella y al niño. No, zanjó. Amaranthus, suponiendo que exista, tendrá que arreglárselas por su cuenta un poco más. Te voy a llevar de vuelta a Nueva York. Capítulo 126. El plan Olgenstrom. Finales de noviembre de 1778. A diferencia de muchas ciudades americanas, Savannah había sido cuidadosamente planificada por su fundador, un hombre llamado Olgenstrop. Lo sabía porque la señora Landrum, la mujer que nos arrendaba la habitación, me había explicado que la ciudad había sido trazada conforme al plan de Olgenstrop. Esto dicho con toda la pompa, ya que la señora Landrum era pariente del susodicho Olgenstrop y se hallaba orgullosa de la ciudad y de su perfección cívica. El plan preveía 6 distritos, cada uno compuesto por 4 manzanas cívicas, mercantiles y 4 manzanas residenciales dispuestas alrededor de una plaza abierta. Cada bloque constaba de 10 casas, y los hombres de cada manzana residencial se ejercitaban juntos para desempeñar sus labores en la milicia. Aunque ahora ya no es tan importante como antes, me aclaró la señora Landrum, los indios siguen siendo un fastidio en el interior, pero hace años que no se molestan en venir a la ciudad. Yo más bien pensaba que los indios eran lo de menos, pero como la señora Landrum no parecía preocuparse por la guerra con los británicos, no saqué el tema. A juzgar por sus referencias estaba claro que al ser legitimista, no solo su familia, sino toda la gente a la que conocía, así era como debían ser las cosas. Y fastidios como la rebelión, como gustan de llamarla, no tardarían en ser sofocados y podríamos volver a comprar té a un precio razonable. Desde mi punto de vista, lo más interesante del plan del señor Olgenstrop en el curso de la conversación me fue revelando que había fundado no solo Savannah, sino también la provincia entera de Georgia. Era que cada casa de una manzana residencial le era asignado 1,5 kilómetros de tierras de labranza a las afueras de la ciudad y un huerto de 2 hectáreas más próximo. ¿En serio?, pregunté. Los dedos empezaban a picarme con solo pensar en la tierra. ¿Y qué planta usted? El resultado de esta conversación y de muchas similares fue que llegué al acuerdo de ayudar con el mantenimiento del huerto a cambio de una parte de las plantas. El desconcertante nombre que la señora Landrum daba a las verduras, como la col rizada y los nabos, las alubias y el maíz seco, así como el terrenito donde podía cultivar hierbas medicinales. Una consecuencia secundaria de tan afable amistad fue que Rachel e Ian, cuyo cuarto estaba por debajo del nuestro, empezaron a referirse a su hijo nonato como Olgenstrop, aunque lo dejaban educadamente en Oggy cuando la señora Landrum andaba cerca. Y el tercer y más importante resultado de la amistad con la señora Landrum fue que volví a ejercer la medicina. Llevábamos unas semanas en Savannah cuando la señora Landrum subió a nuestra habitación una tarde para preguntar si conocía algún remedio para el dolor de muelas, pues sabía que tenía mano para las hierbas. Alguno conozco, sí, contesté, mirando de manera subrepticia mi maletín médico que había estado cogiendo polvo debajo de la cama desde que llegamos. ¿De quién es la muela? La muela en cuestión era el diente de un caballero llamado Murphy de Ellis Ward, el mismo distrito en el que vivíamos nosotros. Y digo era porque le saqué el premolar tremendamente roto e infectado al señor Murphy antes de que pudiera decir «esta boca es mía»,
aunque tenía tales dolores que apenas podía abrirla, y menos aún decir nada. El señor Murphy quedó sumamente agradecido por su liberación, y el señor Murphy también era el propietario de un pequeño establecimiento desocupado que se alzaba al otro lado de Ellis Square, la plaza del distrito. No tardé mucho en adquirir un letrero en el que ponía «Se extraen muelas», y a las 24 horas de colgar el letrero ya dejaba orgullosamente mis ganancias en la mesa de la cocina, que además era el mostrador donde elaboraba mis preparados de hierbas, y el escritorio de Jamie, dado que ocupaba el centro de nuestra única habitación. Bien hecho, Sassenach. Jamie cogió un tarrito de miel que acepté como pago de una muela de juicio incrustada. Le encantaba la miel. También había conseguido 2 grandes huevos de pavo moteados. Uno de ellos ocupaba toda la palma de mi mano. Una barra de pan de masa fermentada, más o menos reciente, 6 peñiques y una pequeña moneda de plata española. «Creo que podrías mantener a la familia tú solita, Nien», afirmó mientras metía un dedo en la miel y se lo chupaba antes de que pudiera detenerlo. «Y Annie Fergus y yo nos podemos jubilar y llevar una vida ociosa». «Bien, puedes empezar preparando la cena», propuse al tiempo que me estiraba. El corsé me mantenía la espalda recta durante el largo día de trabajo, pero me moría de ganas de quitármelo, cenar y tumbarme en rápida sucesión. «De acuerdo». Con una pequeña floritura se sacó el cuchillo del cinto, cortó una rebanada de pan, la untó con miel y me la dio. «Aquí tienes». Lo miré arqueando una ceja, pero le di un mordisco. El dulzor me inundó la boca y el torrente sanguíneo a la vez, y el bocado me supo a sol y flores. Gemí de placer. ¿Qué has dicho, Sassenach? Jamie estaba ocupado untando otra rebanada. «He dicho que bien hecho», repuse y cogí el tarro de miel. «Creo que haremos de ti un buen cocinero». Una vez resueltos los aspectos básicos de la casa y la comida, estaba claro que el siguiente paso era recuperar a Bonnie. Jamie había localizado la familia Bell, y 3 semanas después de que llegáramos a Savannah, él y Fergus consiguieron reunir suficiente dinero para alquilar un carro y una mula en la cuadra que acogía a Clarence. Nos reunimos con Richard Bell por la mañana y nos acompañó hasta la granja de un tal Zachary Simpson, el agricultor que tenía acogida a Bonnie. El señor Simpson retiró todo el heno y apartó la lona con aire de mago, como un aire de mago que fuese a sacar un conejo de una chistera. Y a juzgar por la reacción de las 3/4 partes de su público, se diría que así había sido. Jamie y Fergus profirieron un grito ahogado, y Richard Bell emitió un sonido de satisfacción. Yo me mordí el labio y procuré no reírme, pero dudaba de que se hubiesen dado cuenta si me hubiera puesto a rodar por el suelo en un ataque de risa. «Mon Dieu», dijo Fergus, alargando una mano reverentemente. «¡Qué belleza! La mejor que he visto en mi vida», convino el señor Bell, a todas luces debatiéndose entre el respeto y el pesar. «Sí». Jamie, rojo de placer, trataba visiblemente de contenerse un tanto. «Es bonita la pequeña, ¿eh?» Yo me figuraba que la pequeña lo era. Si no era un entendido en prensas, que no era mi caso. Con todo, reconocí sentir algún cariño por Bonnie. Nos habíamos conocido en Edimburgo. Jamie engrasaba alguna parte de su mecanismo cuando volví a buscarlo al cabo de 20 años, y ella fue testigo de nuestro encuentro. Y había resistido los rigores de ser desmontada, viajar por mar, ser montada de nuevo y pasar meses encerrada en un granero con encomiable fortaleza. Un sol débil de invierno entraba por la grieta de la pared del granero y hacía que la madera brillara con sombrío orgullo, y el metal que yo viese no estaba oxidado. «Bien hecho», aprobé dándole una palmadita. El señor Simpson estaba aceptando modestamente los aplausos de los presentes por preservar a Bonnie de todo mal, y vi que tardarían algún tiempo en cargarla al carro que habíamos traído, así que volví a la casa. Había reparado en que había varias gallinas escarbando fuera y confiaba en poder comprar huevos frescos. Gracias al tesoro de Marsali
y a la novena que le rezó Jenny a la Virgen del Mar, más la modesta ayuda de mis agujas de acupuntura, por suerte Clarence resultó ser un buen marinero. Habíamos llegado sanos y salvos a Savannah, pero las necesidades derivadas de alojar a 10 personas y arrendar un lugar adecuado para montar una pequeña imprenta habían agotado tanto el oro de Carlston Italic como el dinero que le pagó el seguro a Fergus por el incendio. Como era un tanto perentoria la necesidad de ingresos, Ian y Jamie habían encontrado trabajo en uno de los almacenes del río, y resultó ser una buena elección. Además de la paga y de algún que otro barril dañado de pescado en salazón y biscotes, pasarse el día entero en el puerto les permitía elegir los primeros, y además los más baratos, cuando llegaban los pescadores con sus capturas. Por tanto, no habíamos pasado hambre ni por el momento nos había amenazado el escorbuto. El clima era lo bastante benigno para que crecieran numerosas verduras, incluso a finales de noviembre. Pero empezaba a estar harta de tanto arroz y pescado y col de invierno. Sin embargo, un buen plato de huevos revueltos, posiblemente con mantequilla fresca, había sido preparada para comerciar, con varios paquetes de horquillas, un saco de sal, y la señora Simpson y yo cerramos un trato amistoso por una cesta de huevos y una pequeña tarrina de mantequilla, antes de que los hombres sacaran a Bonnie del granero, y nos viésemos sentados en el porche trasero bebiendo cómodamente cerveza. «¡Qué gallinas más singulares!», observé mientras reprimía un pequeño erupto. La cerveza que elaboraba la señora Simpson era sabrosa pero fuerte. Las gallinas en cuestión eran más que singulares, daban la impresión de no tener patas, de pasearse por un lugar sobre el trasero picoteando el grano con jovial imperturbabilidad. Así, repuso nuestra anfitriona asintiendo con orgullo. Las trajo mi madre. Bueno, sus tatarabuelas. Las trajo mi madre consigo desde Escocia hace 30 años. Ella las llamaba rastreras, pero tienen nombre, Dampi escocesa, y eso me dijo un caballero de Glasgow. Un hombre muy apropiado si son achaparradas, contesté antes de beber otro sorbo de cerveza, aún mirando las gallinas. Después de todo, sí tenían patas, solo que muy cortas. Las crío para venderlas, añadió con amabilidad la señora Simpson, por si quisiera una buena gallina o dos. No se me ocurre nada que me gustara más, afirmé pensativa. Los arrozales y palmerales de Savannah parecían tan infinitamente lejos del aire limpio y cortante del cerro Fraser, pero por lo menos estábamos en el sur. Y cuando llegara marzo e hiciera buen tiempo para viajar y Marshall y Fergus estuviesen bien instalados, podríamos mirar hacia Carolina del Norte, quizá dentro de unos meses. Añadí gallinas Dampi escocesas a la lista mental que tenía y me centré en la cerveza. Los hombres subieron la prensa al carro, bien envuelta en lona y cubierta de nuevo de paja para emprender el viaje a la ciudad, y entraron en la casa para continuar con su bien merecido refrigerio. Nos sentamos amigablemente en torno a la restregada mesa de la cocina de la señora Simpson, bebiendo cerveza y comiendo rábanos salados. Jamie y Fergus estaban radiantes de entusiasmo. Sus miradas me dieron más calor que la cerveza. El pobre Richard Bell hacía cuanto podía por ser generoso y compartir su regocijo, pero estaba claro que estaba bajo tanto física como anímicamente. Lo había conocido tan solo unos días antes y apenas de pasada, de manera que no lo había tratado tanto como para pedirle que se desvistiera y me permitiera palparle el hígado, pero estaba casi segura de que la fiebre intermitente que había mencionado en su carta la señora Bell era malaria. No podía decirlo con absoluta certeza sin examinarle los glóbulos con un microscopio, y sabía Dios cuándo podría volver a tener uno.
pero había visto a bastante gente que padecía de cuartanas o tercianas como para albergar pocas dudas. Por fortuna tenía un pequeño suministro de chinchona para la selección de hierbas y medicinas que me había traído. Eso no lo curaría, pero con suerte podría reducir los ataques más fuertes y aliviar alguno de los síntomas. Pensar en eso me recordó de pronto en Lizzie Wemyss, cuando llegó a América con Brianna, era su sirvienta. También ella contrajo malaria con los mosquitos de la costa. En su caso conseguí controlar bastante bien la enfermedad, pero ¿cómo le habría ido en mi ausencia? Lo siento. ¿Qué había dicho? Volví a centrarme en la conversación, pero añadí montones de chinchona a mi lista mental antes de contestar. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Aquí terminamos los capítulos. Les agradezco por invitarme y espero que se haya entendido la lectura. Les mando saluditos a todas. Después las leo y bueno, nos estamos viendo. Hasta mañana.